16,000 millones de pesos al año le cuestan al país estos factores de riesgo psicosocial no atendidos, según la OCDE. Es muy caro, como en todas las enfermedades, curar cuando ya hay un problema. La medicina debe ser preventiva. Tú no puedes cambiar el ámbito externo, pero sí puedes cambiar tu interior, y desde tu cambio interior transformas al mundo que te rodea, ¿no? Como dice Ramón Alberto Garza, desestresar al país es masificar el bienestar emocional. Nosotros como sociedad civil nos estamos acercando al Senado. Soy optimista de que el mundo tiene todavía solución. Amigos de Código Magenta, estamos hoy aquí con ustedes. Nos acompaña Raúl Rodríguez, uno de los promotores, el promotor principal de Naciones Unidas aquí en México para la Agenda 2030, una agenda, la famosa Agenda del Milenio. Así es. Donde, bueno, básicamente desde hace ya varios años se están trabajando en diferentes instancias importantes para que pues, este planeta tenga un mejor destino. Y bueno, creo que a Raúl Rodríguez, que por cierto es el autor de este libro que ha sido un muy socorrido bestseller, El infierno en 12 pasos, pues ahorita nos platicará aquí con Rodrigo Carvajal un poco de todo esto, pero yo sí quería aquí pues hacerme presente para decir que esta iniciativa que trae a Raúl Rodríguez se tiene que ver con algo que suele ser siempre olvidado. Todo el mundo se va siempre a buscar las cosas materiales. Que si el cambio climático, importantísimo por supuesto, que si el asunto de los presupuestos y a dónde se van a asignar las cuestiones, y todo tiene que ver con cuestiones materiales. Y creo que Raúl ha dado en el ojo del huracán, ahorita que están tan de moda los huracanes, al tocar pues un tema que es fundamental, y que es este tema de lo que es la cuestión de el ambiente, la situación, digámoslo así, psicológica, la situación del estrés de una nación. La atmósfera emocional. La atmósfera emocional, exactamente, lo tienes perfectamente bien delimitado. La atmósfera emocional de una población, desde una ciudad, una familia, una ciudad, un país. Y esa atmósfera emocional, que no es fácilmente medible, creo que te has metido tú en serio a partir de tus experiencias que hiciste en su tiempo, ya nos platicarás ahorita, en las prisiones de este país, y que te llevó a ir escalando y a irte sumando a este proyecto de las Naciones Unidas, y que ahora pues está a punto de despegar fuertemente con el endoso público de muchas organizaciones públicas y privadas. Así es. El Senado, la Cámara de Diputados, muchas cámaras que están listas para sumarse, universidades. Y yo sí creo que quise hacerme presente aquí para decirte, Raúl, qué bueno que estás en esto, qué bueno que tú, que has sido una persona que también ha pasado por el mundo de los medios de comunicación en diferentes instancias, pues estés ahora en algo que no es fácil, estar en una cosa que no es inmediatamente tangible y que no tiene una respuesta inmediata, pero creo que has hecho con tu libro y con mucha talacha, como decimos, entre los diferentes círculos, has hecho una cosa muy, muy importante. Y bueno, estamos aquí para que nos platiques. Y nos inspira mucho un ejemplo profesional como el tuyo, Ramón Alberto. Yo te quiero reconocer y agradecer el espacio, pero sobre todo el ejemplo que nos dejas a otras generaciones sobre el empuje profesional que siempre te ha distinguido. Y sí, tiene mucho que ver el cómo sí del que tú hablas, tu filosofía del cómo sí lograr las cosas, y es lo que quisiéramos hoy platicar aquí. Pues en este país, Raúl, que está hoy tan radicalizado, tan polarizado, en el que hay tanto estrés político y emocional, ahorita esta iniciativa yo creo que cae como un bálsamo con una esperanza de que podamos recuperar un poquito, ¿no? Tampoco ser Shangri-La, ni tampoco hacer utopías, pero sí recuperar un poco la cordura que se necesita para que podamos planear mejor nuestro futuro. Te dejo con Rodrigo Carvajal, nuestro director editorial, para que nos des el detalle completo de qué se trata este proyecto. Claro que sí. Y bienvenido a Código Magenta. Gracias, Ramón Alberto.
Retomamos la conversación con Raúl Rodríguez. Raúl, un empresario convertido al activismo. Para entender un poco la iniciativa que está en el marco de la Agenda ONU, creo que es importante que nos platiques tu camino y de dónde nace esta iniciativa. Fíjate que tuve yo una crisis personal muy fuerte que me llevó a una situación de insomnio de casi 4 noches, 5, una cosa terrible a nivel profesional. Y entonces la disyuntiva era meterme chochos, ¿no? O buscar algo más naturista, y esto me llevó a la meditación. Encontré en la meditación la solución, pero esta experiencia me llevó a la labor social porque un gurú del ashram en el donde empecé yo a practicar meditación nos invitó a conocer el dolor ajeno, ¿no? Si ustedes no conocen lo que es el verdadero dolor, y vayan a ver donde hay un sufrimiento verdadero en asilos, en hospicios, en cárceles, con enfermos terminales, con gente en situación de calle. Y fue ahí donde me enganché, y fueron 8 años de labor social en estas instituciones, en estas instancias. Me marcó muchísimo. Yo estuve como directivo de medios de comunicación muchos años, en ventas, en el área comercial, relaciones públicas, etcétera. Y resultó que plasmé en este libro que aparece aquí en pantalla mis experiencias de 8 años, y a raíz de este libro, que documenta mucho de estas vivencias, es que llego yo a ser invitado como promotor de la Agenda ONU en México, particularmente para la Meta 3, que es sobre salud, bienestar, con enfoque en la prevención de adicciones. Hay una distinción muy importante en esa meta, porque hemos hablado mucho últimamente de lo que es la salud mental, pero no se ha hablado tampoco de la fase preventiva, que es el bienestar emocional de una comunidad, de un país, de una persona. Le has dado el clavo exacto. Es muy caro, como en todas las enfermedades, curar cuando ya hay un problema, como en la diabetes, por ejemplo, ¿no? Pero la medicina debe ser preventiva, y el tema que hoy me trae aquí, que reitero mi agradecimiento a Código Magenta, Rodrigo, del espacio, es justamente hablar de una iniciativa de ley que pretende, como dice Ramón Alberto Garza, que es una frase de él que pretendo copiarle, es desestresar al país, es masificar el bienestar emocional, de manera que podamos disminuir o enfriar la polarización que existe en el país. Y como platicábamos ahorita fuera de cámaras, pues todo esto de Palestina, Israel, Ucrania, el cambio climático, la devastación de Acapulco, la guerra contra el narco, etcétera, 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 todo va dejando un sedimento emocional en la gente que nadie está midiendo. Hay un oleaje emocional que genera estrés, depresión, ansiedad. Te decía que todos los índices de medición de esta índole reflejan un repunte de todo: deserción escolar, bullying, divorcios, violencia intrafamiliar, ansiedad, consumo de adicciones. Ha crecido 500% el consumo de fentanilo en México. Imagínate. Todos vemos en redes sociales las ciudades zombie de San Francisco y todas estas que vemos, la tragedia. Bueno, en México ya creció 500%, está medido, es una estadística. Se calcula que el 79% de los que sufriremos en algún momento de la vida en México un problema de salud mental o emocional, el 79% no recibirán atención oportuna. De los niños y adolescentes deprimidos, solo el 3% ha sido diagnosticado. El 25% de los adolescentes tiene problemas de desórdenes alimenticios relacionados con un problema mental o emocional, y tampoco reciben atención oportuna. Y así podría yo darte 12, 15, 20 cifras más que hablan de una descomposición generalizada, y por eso estamos planteando una solución. ¿Qué alternativas y qué soluciones se han planteado en el marco de la Agenda ONU primero, y después también ya a un marco legal, legislativo, porque esta iniciativa la estás promoviendo tú en las 2 cámaras del Congreso mexicano? Sí, pues mira, en septiembre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló a una acción acelerada para quienes estamos involucrados con la agenda, porque solo se ha cumplido el 15% y estamos ya a tiro de piedra de que se cumpla la meta prevista de 2030. Y es por eso que nosotros desde esta trinchera en México estamos promoviendo una iniciativa de ley que le llamamos iniciativa para revertir el deterioro emocional de los mexicanos,
Y la gran noticia, Rodrigo, tú que aquí cotidianamente haces un análisis sobre la política nacional, podrás comprender el gran valor que tiene el hecho de que este tema, al no generar conflicto con ningún grupo de interés, está concitando apoyos desde el bloque oficial legislativo como el opositor. No es un tema de salud mental, de los psiquiátricos y todo esto que se ha politizado, ni del tema de cómo se manejó o no la pandemia, etcétera. Esto es más bien, va más allá de la política de salud y es un tema preventivo a nivel capacitación y es un poco la iniciativa que te quiero platicar. Platicábamos que es un tema posible porque, número uno, no necesita de una inyección adicional de presupuesto público y por otra parte tampoco implica la creación de más burocracia para resolver un problema. Es decir, no es arrojarle dinero ni arrojarle burocracia a un problema. Pero para entender un poco de lo que estamos hablando, ayúdanos a hacer este recorrido de lo que es puntualmente esta iniciativa. Existe en México un instrumento muy paliativo, muy menor, que se acerca a este problema de los factores psicosociales de riesgo, que es la norma 35, que justamente obliga a las empresas a detectar y prevenir estos factores psicosociales como el bullying, el acoso, la discriminación, etc. Pero el problema, Rodrigo, es que esta norma, siendo creada con la mejor intención, no tiene dientes, como decimos, ¿no? No hay obligatoriedad, hay mucha improvisación. Las empresas, te decía, con que den macramé o aeróbics a los empleados ya cumplen la norma teóricamente y realmente no incide en el bienestar emocional. Las estadísticas dicen que cerca del 56% de los empleados señala que sus empresas no tienen acciones para cuidar su salud emocional. Y 46% o más de los millennials reportan que tienen una gran angustia de sufrir en México burnout, el desgaste profesional o problemas de ansiedad. Es una preocupación de la generación millennial. Otra cifra es que entre 2022 y 2023 la demanda de llamadas telefónicas psicológicas, de terapia psicológica telefónica, ha crecido 94% y ya había crecido entre 2021 y 2022 un 180 y tantos %. Es decir, hay un hambre allá afuera de estos temas de la gente que no sabe qué hacer con su problemática emocional. Entonces, bueno, la intención es que esta norma que está establecida para que las empresas incidan en este tema, hoy tengan ya un contenido específico que ayude a la gente para que no solamente atienda su problemática emocional en el entorno laboral, sino que también de manera holística se le ayuda al individuo. Si tiene un problema con algún hijo adicto, si tiene la esposa deprimida o si tiene conductas machistas la persona, etcétera, ¿no? O sea, de manera integral, poder ayudar a la gente a que encuentre herramientas muy puntuales que vayan, como decíamos ahorita con Ramón Alberto, enfriando, ¿no? Progresivamente como ínsulas en todo el país, ¿no? En diversos contextos sociales a la sociedad. Y son contenidos muy bonitos, Rodrigo, que son muy sencillos. Uno es lo que decías que los conoces, las habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud, la cultura para la paz de la ONU, y algunos otros preceptos que la Organización Internacional del Trabajo propone para este tema y que ayudan a que el individuo tenga capacidad de manejo de conflictos, tener comunicación asertiva, ejercer la empatía, cosas de este tipo, ¿no? Que pues parecen sencillas, pero que en un conflicto humano muchas veces hace la diferencia entre acabar mal o resolverlo, ¿no? Creo que es importante la parte de cómo se involucran las empresas, porque ha habido un cambio ideológico completamente en el mundo de que ahora las empresas, y dicho esto incluso por los grupos de interés más importantes en Estados Unidos, de American Business Table, por la American Chamber of Commerce, diciendo, a ver, ya no es nada más la ganancia y el interés de conseguir una utilidad como fondo único. Tenemos la teoría de los grupos de interés, la teoría del stakeholder, y tenemos que atender a nuestra comunidad, tenemos que atender a nuestra sociedad inmediata, tenemos que atender sobre todo a nuestros empleados, a la gente que trabaja y está en el día a día con nosotros. Y creo que esa parte es importantísima.
¿Qué recepción ha tenido esta iniciativa en las empresas o en los grupos empresariales aquí en México? Entonces, hablas del salario emocional y estas jornadas de 40 horas semanales, ¿no? Así que está es. de moda, claro, sí. Fíjate que había en los foros que hemos participado para promover esto, como este del Senado que encabezó en esta ocasión el senador Israel Zamora, que forma parte de la Comisión del Trabajo, en donde también participa Patricia Mercado, que está muy cerca de este tema, y otros senadores de la Comisión del Trabajo. Muchos empresarios que en este foro participaron hablaban de decir, oye, ya dejen de aventarnos responsabilidades y obligaciones, oigan, ya párenle, ¿no? Y les hicimos ver y, digamos, compraron este concepto de decir, oye, más bien esto te resuelve problemas hoy. Claro. Porque las estadísticas y los expertos hablan, no las estadísticas, los expertos hablan de que un empleado feliz es más productivo. Entonces al empresario le conviene que haya un buen clima laboral y que su personal tenga, porque decían en este foro, y alguien que le detectan diabetes o que le detectan esquizofrenia o que tiene al cónyuge deprimido o que tiene algún problema médico, cáncer, o sea, pues qué productividad va a tener, ¿no? O que está estresada una mujer porque le están haciendo acoso en la oficina, ¿no? Etcétera. Es decir, un empleado feliz es más productivo. Y por el otro lado, ayuda a que los empresarios, Rodrigo, dejen de tener que simular la ley. Que es algo que es importante decirlo, ya está eso regulado por la Secretaría del Trabajo, ya hay una práctica burocrática, hay recursos asignados, pero no está teniendo el propósito adecuado para el cual fue diseñado. Así es. ¿Por qué? Pues porque finalmente se les avienta una norma, ahí cúmplela, pero pues es como mucho en México, lamentablemente, acátese, pero no se cumpla, como decía Porfirio Díaz, ¿no? Es un tema de decirle a la gente, oye, sí te conviene que tu gente esté contenta, ya está esta estructura jurídica, ahora nada más darles este contenido que, como decíamos al principio, no le pega a nadie, no es ideológico, no está polarizado, no está politizado, no está partidizado, no beneficia a una clase sobre la otra, no es un tema de las fuerzas del trabajo, del capital o del trabajo, o sea, es una sinergia lo que se logra con todo esto, ¿no? ¿Qué sigue en el camino de esta iniciativa para que se vuelva realidad? La suma de consensos que estamos logrando en el Senado, nosotros como sociedad civil nos estamos acercando al Senado y hemos encontrado estas voces destacadas, como te digo, Israel Zamora, Patricia Mercado, entre varios otros legisladores, y en la Cámara de Diputados tenemos también una interlocución muy fluida con la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara, que encabeza la diputada Gabriela Sodi, que también ha ejercido un liderazgo muy importante al interior de la Cámara, con la intención de que estos dos foros abran el debate, pero no un debate estéril, eterno, que no lleve a nada, sino que se llegue a cosas muy puntuales. Te diría, por ejemplo, parte de esta forma de ir cerrando el tema para que se concrete en algo puntual es que la Escuela Libre de Derecho muy generosamente nos ha ofrecido aportar, digamos, el andamiaje legal o jurídico para este punto de acuerdo que se busca, con la intención de que con esto la figura legal no la domino, me rebasa porque es un tema que se tendrá que decidir en el Congreso, pero no sé si es un exhorto al Ejecutivo, porque las normas son facultad del Ejecutivo, o sea, un punto de acuerdo para hacer algo al respecto por obvia y urgente resolución o una iniciativa de ley, pero al final la intención es que en el corto plazo la norma contenga ya un temario específico para que todo el mundo pueda ofrecer lo mismo a todos los empleados. Te puedo compartir que las cámaras o las organizaciones empresariales, varias de ellas ya nos han comentado que tienen interés en que este temario, dado que ha sido elaborado por especialistas en estos temas, pueda ser bajado de manera, pues, digamos, no sé, extraoficial, por decirlo de alguna manera, o de manera económica, compartida con sus agremiados, más allá de lo que la ley disponga, porque finalmente hoy por hoy no hay una obligatoriedad de qué enseñar o qué no. Y la idea es que, pues esto, ya que lo quieren hacer varias organizaciones empresariales, pues finalmente se convierte en algo para todos oficialmente, ¿no? Hablabas de los especialistas que contribuyeron al diseño de esta iniciativa, y me refiero a la parte técnica, no a la parte jurídica. Y creo que es importante ahondar en esa parte del proceso de
¿Qué se está contribuyendo a esta iniciativa? ¿Qué puntos de vista se están tomando? ¿Hay una experiencia internacional que ustedes tengan como referencia? Platícanos un poco de esta parte del diseño de lo que es la iniciativa. Estamos a media cocción de todo eso porque seguimos sumando voces. El 30 de noviembre en la Cámara de Diputados va a haber especialistas que certifican la norma. Esta organización líder en el tema que se llama Wellness, Capítulo México, van a participar médicos especialistas en psiquiatría, en psicología, terapeutas, tanatólogos, gente de recursos humanos, de factor humano, gente desde el punto de vista del derecho. La UNAM también va a participar. La intención de todo esto es que se llegue a hacer un entramado ya muy sólido que contenga todas las voces. Pero de entrada te diría que ya hoy se cuenta con estos tres grandes bloques temáticos que te digo fueron ya elaborados por especialistas internacionales que en otras latitudes, en otros contextos han funcionado, han servido. La propia OMS por eso los promueve. La cultura para la paz de la ONU es un tema de largo alcance que lleva mucho tiempo promoviendo, que llega incluso al tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Cosas, por ejemplo, tan obvias ya hoy como la señalética para la gente con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que hoy ya lo vemos más normal que de lo que era antes, pero que ha ido sumando, integrando a minorías afectadas antiguamente por el descuido social y que hoy nos permiten aspirar. Por ejemplo, los animales ya tienen derechos jurídicos en la Ciudad de México, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? O sea, son elementos que van sumando a un nuevo paradigma, Rodrigo. Ustedes aquí lamentablemente narran la tragedia cotidiana del país, ¿no? 22 millones de delitos promedio anuales con un 95% de impunidad, ¿no? Sí, claro, eso como dices tiene una consecuencia emocional muy, muy profunda. O sea, vivimos en una constante situación de violencia en el país y de zozobra, que por supuesto las primeras manifestaciones de eso son emocionales y eso tiene un costo humano en primer lugar, por supuesto, pero también un costo para la productividad, si así se le quiere ver desde ese punto de vista, sí, para las partes interesadas. 16 mil millones de pesos al año le cuestan al país estos factores de riesgo psicosocial no atendidos, según la OCDE. Imagínate. La OCDE dice 16 mil millones de pesos nos cuesta al país por no atender estos factores, efectivamente. Y es como, les digo, nosotros como adultos, como mayores de edad, dices, bueno, pues la capacidad del horror, todavía tenemos cierto contexto, pero las nuevas generaciones que ya nacen y crecen entre descabezados y cuerpos, ¿no? Y matanzas y todo lo que ustedes lamentablemente aquí narran cotidianamente, dices, bueno, ¿qué impacto está teniendo en las nuevas generaciones, ¿no? Y es cuando ves circunstancias como esta de una muchacha o que prefiere grabar el linchamiento de una compañera que dejar el celular y irle a ayudar, ¿no? O otro suicidio en Reforma en la Ciudad de México, que la gente prefirió grabar el suicidio que ayudarle a la muchacha. Una falta de humanidad, que nos puede comer. Que nos puede comer y que nos está comiendo. Esta semana el INEGI ratificaba lo que han sido las cifras de homicidios dolosos en este sexenio. Son casi 150,000 homicidios dolosos. Imagínate la cantidad de estrés emocional, de traumas, de familias destrozadas que ha dejado esta parte. Los duelos no resueltos de todo eso. Son los duelos no resueltos de todo esto. Y todos los especialistas en procesos de paz siempre dicen, la primera parte está, por supuesto, en entender la situación, en entender hacia adentro tus emociones, y creo que eso es un poco parte, un componente importante de esta iniciativa que ustedes promueven. Joseph Stalin, el dictador soviético, decía que un muerto es una tragedia, pero 1 millón de muertos es una estadística. Claro. Y en eso estamos, ¿no? 30 muertos, 50 muertos, como alguien decía, no, pues eso no fue matanza, ¿cómo se llama? No fue no fue una masacre. No fue masacre, nada más fueron 12, pues la vez pasada fueron 30, pues esta no fue masacre porque ya nada más fueron 8. O sea, estamos acostumbrándonos al horror. Así es. Y esta degradación emocional hay que atajarla, o sea, hay que ponerle remedio. Y yo estoy muy esperanzado, Rodrigo, por encontrar
aliados en el camino como Código Magenta y como tú, que amablemente nos dedican este espacio para compartir esto. Invitar a tu público a que nos siga, porque estos contenidos de los que hablo yo ya los estoy empezando a compartir en las redes sociales, porque, insisto, más allá de lo que la autoridad nos diga o nos faculte o no, nosotros podemos y tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida emocional más allá del contexto. Dicen los budistas que tú no puedes cambiar el ámbito externo, pero sí puedes cambiar tu interior y desde tu cambio interior transformas el mundo que te rodea, ¿no? Mis redes sociales es @soyRaúlRR. Ahí me encuentran en soyRaúlRR y ahí estamos por compartir todos estos contenidos. Finalmente, preguntarte de un tema adyacente a esto que mucha gente muchas veces intenta hacer un cambio a través del sistema político, a través del sistema legislativo y pues se topa con pared, se topa con grupos de interés, se topa con burocracias que impiden que avancen estas agendas sociales. Pero a mí sí me da gusto ver que hay un grupo de ciudadanos, de activistas que están promoviendo con éxito pues la formación de una política pública que tiene un impacto potencial muy significativo. Entonces, ¿qué le dices a esa gente que a veces está desanimada, que piensa que no puede contra el sistema desde la experiencia que has vivido tú y tu equipo de trabajo? Te diría lo que nos decía el gurú que te comento, que me llevó a la labor social y nos decía, a 100 metros a la redonda de donde estés, hay más dolor del que tú sufres. A 100 metros a la redonda hay un asilo o hay gente en situación de calle o un ancianito vecino que nadie visita, o hay alguna causa que apoyar, o hay algún jardín que limpiar, o hay algo que puedes tú hacer. Yo invitaría a la gente, Rodrigo, a que se sume a la causa que quiera, que le vibre, ¿no? Habrá quienes busquen niños desamparados, o niños con cáncer, o gente de la tercera edad, o enfermos, o animalitos, ¿no? Cuestiones ecológicas. Ahora con los migrantes, la tragedia que estamos viendo en todo el planeta, de todo este desplazamiento de gente, pues ayudar a migrantes. Es decir, ¿cómo sí? Como decía Ramón Alberto, ¿cómo sí? Porque mucha gente me dice, es que oye, hay que hacer algo y pues empieza por tu colonia, ¿no? Claro. Y es esto, yo en esta agrupación de Visionarios 2030, que somos líderes con causa, ves todo el tiempo esto, Rodrigo, historias personales del ama de casa que decidió hacer no sé qué, de la señora que vive o trabaja en un mercado y entonces decidió hacer no sé qué organización. Y la verdad es que esa suma de esfuerzos va teniendo resultados, y yo soy muy optimista porque las nuevas generaciones, ¿no? Los famosos Centennial y la generación Z, van empujándolos a ustedes, los millennials, en esta idea de decir, oye, yo privilegio mi tiempo libre, yo privilegio mi paz mental, yo soy tolerante, inclusivo, yo ayudo, no contamino, etc. Y eso es una energía social que todas estas iniciativas encuentran eco fácilmente, y creo yo, soy optimista de que el mundo tiene todavía solución. Pues Raúl, nos quedamos con esta reflexión del cómo sí, agradecerte por estar aquí en Código Magenta y mucha suerte con esta iniciativa que sin duda va a tener un impacto muy significativo en un tema que es urgente para este país. No lo digo de manera simulada, es una urgencia real, este estrés emocional que el país está viviendo y que no está siendo ni medido ni atendido. Muchas gracias por empujar este tipo de iniciativas, y aquí tienes tu casa en Código Magenta. Muchas gracias, Rodrigo. Te aprecio mucho el espacio. No, hombre, claro. Soy Raúl RR, ahí nos vemos. Gracias.